Así que Moisés dijo: Así ha dicho el Señor: a la medianoche pasaré a través de todo Egipto y todos los primogénitos egipcios morirán, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que trabaja en el molino, y también todas las primeras crías de los animales. Habrá en todo Egipto un gran clamor, como no lo hubo antes ni jamás lo habrá. Pero entre los hijos de Israel ni un solo perro moverá su lengua contra ellos, ni contra sus animales, para que sepan que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y todos estos siervos tuyos se humillarán ante mí, y con el rostro inclinado delante de mí dirán: Vete de aquí, tú y todo el pueblo que te sigue. Después de esto yo saldré. Y Moisés salió muy enojado de la presencia del faraón. Entonces el Señor le dijo: Para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto, el faraón no les va a hacer caso. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante del faraón, pues el Señor endureció el corazón del faraón y no dejó salir de su país a los hijos de Israel. Éxodo 11, 4 al 10. Totalmente furioso por la negativa de Moisés de acceder a su última propuesta, el faraón echó al líder israelita de su presencia. Sin embargo, antes de marcharse, Moisés fue guiado por Dios para dar una última advertencia al rey. Debido a que los egipcios no habían dejado ir a Israel, el primogénito del Señor, todos los primogénitos de Egipto morirían en una misma noche. Esto ocurriría tanto en la casa del faraón, el hombre más importante del país, como en la casa de la esclava encargada de moler el maíz, la sierva más humilde. Ni el príncipe heredero estaba tan alto como para no ser alcanzado por este azote, ni los esclavos menos importantes estaban tan abajo como para pasar inadvertidos, ya que esta plaga afectaría a todos los egipcios por igual. Lógicamente, cuando esto ocurriera, provocaría un desconsuelo y una desesperación nunca antes vistos en Egipto. En la antigüedad, el primer hijo de una familia tenía una importancia clave. El primogénito heredaba la mayor parte o incluso la totalidad de los bienes cuando su padre moría, asegurando de ese modo la continuidad del patrimonio familiar. El primer hijo también asumía el rol de líder y protector de toda la familia tras la muerte del padre. Y en sociedades monárquicas, como la egipcia, el primogénito era quien heredaba el trono. En vista de la importancia del primer hijo, es evidente que este era el golpe más terrible que el Señor podía infligir sobre los egipcios. Sin embargo, esta plaga era un castigo justo para aquellos que habían maltratado durante tantos años a los hijos de Israel y que habían despreciado el nombre del Dios de los israelitas. Dios anticipó que la muerte de los primogénitos causaría un torrente de dolor sin precedentes entre los egipcios. Sin embargo, Moisés aseguró al faraón que entre los israelitas habría tanta tranquilidad esa noche que ni siquiera los perros tendrían ocasión de ladrar. Moisés también advirtió al faraón que cuando los egipcios sufrieran esta plaga, sus propios siervos se humillarían ante él y le rogarían que se marchara de Egipto junto con todo el pueblo hebreo. Sin lugar a dudas, estas eran noticias terribles para el faraón, no solo porque Dios anunciaba la muerte del príncipe heredero, sino también porque el Señor les concedería a los egipcios la capacidad de ver que aquella gran tragedia era culpa de su propio rey, y no de Moisés ni de los hijos de Israel. Quizás a los políticos no les importe causar calamidad cuando pueden culpar de ello a otra persona. No obstante, Dios prometió que el faraón mismo cargaría con toda la culpa ante los ojos de su pueblo. Es interesante recordar que la muerte de los primogénitos de Egipto fue la primera plaga que Dios anunció a su siervo Moisés. Sin embargo, fue la última en ejecutarse, lo cual demuestra cuán lento es Dios para la ira. Los egipcios tenían muchos dioses, mientras que los israelitas solo uno. Tal vez, para el pueblo egipcio, incluido su rey, esto no era una gran diferencia entre ambos grupos. Sin embargo, a través de la abrumadora demostración de poder que el Señor ya había hecho y que aún haría a través de la última plaga, los egipcios verían que realmente había una gran diferencia entre el Señor de Israel y los inútiles dioses de Egipto, y entre los hebreos y aquel pueblo idólatra. Mientras el Señor hiriera de muerte a los primogénitos egipcios, ni tan siquiera un perro ladraría entre los hijos de Israel. Indudablemente, tanto en aquel tiempo como también en la actualidad, Dios ha establecido una marcada diferencia entre aquellos que son su pueblo y aquellos que no lo son.
Del mismo modo, lo que ocurrió esa terrible noche en Egipto es un anticipo de la diferencia que un día Dios hará entre su pueblo y sus enemigos. Piénsalo. Sin lugar a dudas, las diferencias que existen entre las personas, tales como el origen étnico, la situación económica, la posición social o el nivel académico, quedan eliminadas con la muerte. Sin embargo, el contraste que el Señor hace entre los suyos y aquellos que le rechazan durará para siempre. Si el mensaje de salvación te resulta indiferente, considera cuál es la distinción que marca Dios y que marcará por toda la eternidad. Esta verdad debería hacerte reflexionar y cambiar de actitud para que no sigas actuando con negligencia. Las plagas que Dios envió sobre Egipto no solo afectaron la naturaleza, las posesiones materiales y la riqueza del país, sino también la salud y el bienestar de sus habitantes. El juicio de Dios afligió a todos, desde los más importantes hasta los menos. Entonces, si de la mano del Señor ya habían venido 9 plagas, era de esperar que el faraón creyera el anuncio de una 10ª. Sin embargo, la advertencia cayó en oídos sordos, ya que su corazón permaneció endurecido, y Dios fortaleció la dureza de su corazón. Durante las 6 primeras plagas, el faraón endureció su corazón contra el Señor y contra sus mensajeros, pero después de la 6ª, Dios dictó su fallo. Cuando fue evidente que el rey no cambiaría de parecer, el Señor confirmó la decisión soberbia del faraón y estableció cuáles serían las dolorosas consecuencias de sus acciones. Dios no forzó al monarca para que lo rechazara, porque de hecho, él no se complace en la muerte del impío. Más bien, le dio toda oportunidad posible para que cambiara de parecer. Sin embargo, el rey ya había tomado una decisión mucho antes de que comenzaran las plagas, porque no podía creer ni quería aceptar que hubiera alguien más grande que él. Finalmente, esta creencia obstinada tuvo como resultado un corazón tan duro que ni siquiera una gran catástrofe pudo cambiar. Recuerda, tarde o temprano aquellos que rechazan a Dios serán castigados. Por lo tanto, no esperes a que te sucedan grandes calamidades para volverte a Dios.